Historia de la Constitución Política de la República de Nicaragua, o historia de la ley fundamental, la ley madre, el estatuto regulador del orden del país. Nicaragua en su historia ha tenido 10 constituciones políticas. 9 antecedieron a la actual constitución. Esas constituciones existieron en el periodo de la conformación del Estado independiente, es decir, desde que Nicaragua es un Estado, nación, Estado soberano, Estado independiente, han existido 10 constituciones, que son la de 1838, la de 1858, 1893, 1905, 1911, 1939, 1948, 1950 y 1974, que fue la última que antecedió a la Constitución actual, que se elaboró y se aprobó en noviembre de 1986 y se promulgó, se publicó y entró en vigencia el 9 de enero de 1987. Previo a estas constituciones existieron otras que tuvieron vigencia cuando el Estado de Nicaragua no era un Estado independiente, sino que éramos más bien una provincia o una colonia del Imperio Español, o en los periodos en que Nicaragua perteneció a la Federación Centroamericana. En ese sentido, tenemos la Constitución de Cádiz, la Constitución Federal de la República Federativa de Centroamérica y la Constitución Estatal de Nicaragua, siendo parte de la Federación Centroamericana. Las 9 constituciones que existieron previo a la Constitución actual podemos clasificarlas históricamente como constituciones pre- y post-independencia, las constituciones conservadoras y liberales o constituciones libero-conservadoras, por ejemplo, la Constitución La Libérrima de 1893, la Constitución Política de los Estados Unidos de Centroamérica de 1898, la Constitución de 1905. Hay que mencionar la Constitución non nata de 1911. Esa no va incluida dentro de constituciones vigentes porque no nació, se aprobó, pero no entró en vigencia. Luego la Constitución de 1912, la Constitución non nata de 1913, que tampoco logró entrar a una aplicabilidad, por eso se le conoce como non nata. Y otra forma de clasificar históricamente las constituciones son las constituciones de la dictadura de los Somoza, de 1934 a 1979. Ahí tenemos la Constitución Política de 1939, la Constitución Política de 1948, la Constitución de 1950 y la Constitución Política de 1974. Cada constitución responde al modelo de Estado. Cada constitución responde al modelo sociopolítico, a los intereses de la clase gobernante. La constitución vigente es el resultado de una asamblea constituyente, que es siempre el origen, la génesis de una constitución. En 1984 se realizaron las primeras elecciones libres y democráticas de Nicaragua, en donde el pueblo ejerció su derecho al voto universal, directo
libre y secreto. En esas elecciones, los diputados electos tenían el mandato de convertirse en una asamblea constituyente, es decir, elaborar una constitución. Y fue así que los diputados que asumen el periodo 1984-1990 asumieron esa responsabilidad. Y entre 1984 y 1986, los diputados y diputadas empezaron el proceso de construcción de una nueva constitución. Y ese proceso implicó una consulta amplia con el pueblo de Nicaragua. Se consultaron con todos los sectores de la sociedad. Se dice que la Constitución de 1987, la Constitución actual, es la ley más consultada en la historia de Nicaragua, ya que se dialogó, conversó y discutió con todos los sectores de la sociedad, con religiosos, católicos y evangélicos, con empresarios, con los partidos políticos, con los campesinos, con las cooperativas, con los movimientos estudiantiles, con los jóvenes, con las organizaciones de mujeres, con las universidades, con profesionales e intelectuales, con artistas, con artesanos, es decir, con todo el abanico económico, social, cultural, religioso, político de Nicaragua fue consultada esta Constitución. Quien dirigió ese proceso de consultas fue el comandante Carlos Núñez Tellez, por eso es conocido como el padre de la Constitución. Él fue presidente del Consejo de Estado antes de 1984 y posteriormente asumió la presidencia de la Asamblea Nacional. En la Asamblea Nacional se conformó una comisión que era la encargada de hacer las consultas, de hacer los cabildos legislativos, que eran los espacios de diálogo e intercambio con el pueblo. Y el comandante Carlos Núñez Tellez, además de ser presidente de la Asamblea Nacional, era el presidente de la Comisión Constitucional, de la Comisión Consultiva Creadora de la Constitución. Se hicieron decenas de cabildos legislativos en todo el país. Para construir la Constitución actual, se hizo un estudio de derecho comparado y se leyó, se analizó, se estudió las constituciones de diferentes partes del mundo. Se tomó en cuenta la práctica del gobierno de reconstrucción y de unidad nacional, que en su junta de gobierno era presidida por el comandante Daniel Ortega, y de 1979 a 1984 el pueblo alcanzó grandes conquistas. El pueblo y su gobierno lograron materializar muchos derechos en el campo económico, la democratización de la tierra en la reforma agraria, la masificación de la salud y de la educación, la erradicación de enfermedades epidémicas y otros logros sociales en educación, en la alfabetización. Entonces, todos esos derechos sociales, todos esos derechos económicos y colectivos que la revolución en su primera etapa logró materializar, fue incluida al texto constitucional. Esta Constitución de Nicaragua, vigente desde el 9 de enero de 1987, ha tenido 10 reformas constitucionales. La reforma de 1990, la de 1995, la del año 2000, la del 2004,
3 reformas en el año 2005, las reformas del 2014 y las últimas que son las reformas y adiciones del año 2020 y 2021. Todas estas reformas han sido incorporadas en el texto consolidado de la Ley del Digesto Constitucional y otras normas fundamentales que fue aprobada el 27 de octubre del año 2021 y que ha sido publicado en la Gaceta Diario Oficial número 181 del 28 de septiembre del año 2022. En las subsiguientes presentaciones tendrá como fundamento la Ley del Digesto Constitucional, es decir, el texto jurídico en donde la Constitución incorpora estas 10 reformas que ha tenido desde 1987 a la fecha y que son reformas que fortalecen la democracia participativa y la democracia representativa, que fortalecen las atribuciones y competencias de los poderes del Estado y que amplía el catálogo de derechos individuales y colectivos que tienen las personas, familias y comunidades, derechos económicos, sociales, culturales, ambientales que tienen todos los sectores de la sociedad.